Seamos capaces de dar lo que pedimos, señoras y señores. Mantengamos el respeto, mantengamos la unión, pero seamos capaces de guardar las formas. ¿Cómo este equipo que hacemos hoy es capaz de querer discriminar, de querer ser intolerante? Yo creo que si las cosas salen bien, el gobierno, la dura del gobierno no tendrá mayoría en el campo. Habrá un voto de castigo por una parte y por la otra la competencia está muy cerrada. A partir de eso podemos construir una nueva realidad. Bueno, aquí hay una tendencia autoritaria en el gobierno. Siempre hay grupos dentro del gobierno. Se ha armado ahí una especie de cortesanía que le dice al presidente: sé duro, sigue, tú tienes la mayoría, tú tienes el 60%. Sí, pero eso no le da derecho a ser un gobierno duro. Ya pasó su época de polarizar, de enfrentar para tener razón, buenos contra malos. Eso le ha dado a él rentabilidad y le ha significado el poder que tiene. Pero ahora ya no va a ser electo. Pues ahora tiene que concertar, que dialogar. La situación del país es muy delicada económicamente. Entonces, pues hay una deuda del gobierno con la gente y se va a expresar en la elección. Va a haber un cierto voto de castigo. Yo te aseguro que si las cosas ocurren legalmente no tendrá mayoría el gobierno en las elecciones. No estoy proponiendo nada a los electores. Mi movimiento se va a fundar en el días después de las elecciones. Estoy analizando la sociedad, lo que quiere la sociedad, hablo con mucha gente. No creo que se metan en esas cosas. Uno tiene sus adversarios. Hay gente cercana, presidente, su consejero jurídico, se meten en todo. Pero aquí veo yo más bien una actitud dolosa de la mayoría del partido. El coordinador del partido falló. Estoy peleando en el tribunal y creo que voy a ganar. Tengo derecho a ser diputado. No creo que puedan marginar. La tómbola no tiene tecnología, que donde sea. Pues la gente que llega así, pues es proclive a actuar como rebaño, y que no sean manada, no sean borregos, no sean cardúmenes. Cardúmenes son los pescaditos que van así. La tómbola benefició también a gente de buen nivel intelectual, de buen nivel moral, pero el sistema los convierte en borregos. No pueden salir, están como presos, así como los toros en el chiquero. Muchos de los compañeros van a probar que son independientes, te lo aseguro. Es una lucha territorial, ¿me entiendes? Es una lucha ideológica todavía. Se unieron para ocupar espacio. Tanto al PRI como al PAN le faltan espacios y tienen muchos cuadros. Pero en esa lucha territorial van a ganar muchos cuadros porque la gente no está contenta con muchos aspectos del gobierno actual. Yo no deseo ni busco que el gobierno Morena tenga minoría en el Congreso, pero yo creo que no va a llegar a los 150. Esto va a desatar unos nuevos equilibrios que convienen al país. No estoy buscando eso. Yo estoy ya en una fase final de mi vida parlamentaria. Yo lo que tengo interés, ya lo dije, es en el Instituto de Estudios Parlamentarios, que lo veo como pues un poco la culminación de mi vida. A mí me gustaría
que me respetaran mi derecho, y creo que lo tengo, a ser el director del Instituto de Estudios Parlamentarios. Yo no voy a armar ningún frente, que dijeron no. Yo pienso terminar mi vida pública siendo presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios. En el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de, pues yo diría que casi 4 décadas para acá. Esto es, tenemos un crecimiento económico muy bajo. No sé al final de cuentas cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores. Si vemos la violencia, ya hacía yo algunas referencias, la violencia pues está presente en todo el país, la inseguridad de la gente, de las familias, está presente por todo el país. Tenemos un alto índice de desempleo. No hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Bueno, ya hice alguna referencia a la violencia. Tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos en estos 3 años, más allá de esfuerzos que habría que reconocer, como el elevar el salario mínimo, como el estar buscando pues subsidiar carencias de distintos sectores de la población, una política, por cierto, yo diría fuertemente cuestionada, pero en fin, creo que por parte del gobierno se está haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Lamento que no tengamos una política activa de acercamiento con América Latina que pudiera pues representar siquiera un principio, un intento de avanzar en lo que pudiera ser la integración de las naciones latinoamericanas, al menos como iniciativa, como propuesta del Gobierno de México. Se abre la reunión en Comisiones Unidas. Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro. Así respondió el director de la Comisión Federal de Electricidad a los legisladores panistas sobre lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1988. Se refería al momento en el que el sistema de resultados preliminares se detuvo después de las 5 de la tarde. Señor comisionado del Partido de Acción Nacional, para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Nos acaban de confirmar la información que daba el comisionado de Acción Nacional, en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, de que está callado, de que está caído. Las personas responsables del Registro Nacional de Electores que están al frente de esta cuestión afirman que ellos no son responsables y que no pueden hacer nada. Si en media hora nos vemos un representante por partido en la sala, el secretario técnico, van a quedar satisfechos todos y vamos ya a empezar a recibir información. 10 de la noche la próxima sesión. Esa tarde-noche, ni la protesta conjunta de Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra y Manuel Cloutier logró que se restableciera el programa de resultados preliminares. Y desde su primera conferencia tras estos hechos, Bartlett ha negado responsabilidad. Aún sin haber concluido la última fase de la elección y declarar ante propios y extraños que este proceso ha sido ilegal, lo considero que viola la más elemental norma de civilidad política. Claro.
Así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. Si tú piensas que la caída del sistema se refiere únicamente a lo que pasó la noche de la elección, obviamente pues ahí el responsable total y absoluto es Manuel Bartlett, avalado por Miguel de la Madrid, presidente de la República. Por supuesto que el PAN no participó en eso. Estaba en contra del fraude, lo denunció. Hubo marchas comunes incluso en contra del fraude electoral. Entonces eso que dice Bartlett, pues sí, es risible. También se refirió a este hecho la hija de Manuel Cloutier, ahora secretaria de Economía. Le voy a contestar como dijo un día Sicilia. El silencio también es palabra. ¿Sí? Siguiente. Luego de que Dulce María Sauri fuera electa este miércoles como presidenta de la Cámara de Diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien buscaba dirigir la mesa directiva, publicó imágenes en redes sociales de legisladores a quienes llamó los verdaderos traidores al pueblo. A través de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, Fernández Noroña exhibió a los diputados perredistas Antonio Ortega Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Abril Alcalá Padilla y Jesús de los Ángeles Pulmú, quienes se adhirieron al PRI para lograr la tercera fuerza política y así presidir la mesa directiva. También publicó una lista de los 126 diputados de Morena que votaron en favor del PRI y cuestionó a los legisladores de ese partido sobre el desempeño de Sauri como gobernadora de Yucatán. Además, pidió serenarse a todos los integrantes de la Cuarta Transformación y dijo que es necesario restablecer la unidad de su movimiento. En México es un baile de máscaras del carnaval veneciano. La descripción que hiciste a mí me pareció donde van. A ver, auditorio, pongan atención en esta parte porque creo que Alfredo lo dice muy bien de esta manera. Es un baile de máscaras de un carnaval veneciano donde todos los partidos recurren al INE, que está en una recámara, van por sus disfraces, pero ahí todos se conocen. Se conocen sin máscaras en ese momento. Se conocen sin máscara y el proveedor es el mismo. Y en este caso es el sistema político mexicano. Es lo que hay que entender. El sistema político mexicano es eso. Entonces hay mucha simulación. Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Omid a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio el domingo 1 de julio fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. ¿Por qué quieren empezar? Mira, pues yo me atrevo a decir que aparte de todos estos temas tan interesantes, toda la semana ha habido una discusión que me parece que es muy interesante y que deberíamos de abordarla aquí en Debatitlán, relacionada justamente con el anfitrión de este programa, con Broso y sus declaraciones que han generado una amplísima polémica en la cual me parece, yo distingo sobre todo dos cosas. Uno, el análisis respecto al papel de la crítica y hasta dónde se puede llegar y en qué términos, por un lado, y por otro lado, el hecho de definir cuál es el papel de esa crítica respecto a la postura de segmentos sociales que, apoyando en este caso la Cuarta Transformación y apoyando un proceso de cambio en México, se sintieron ofendidos por términos como los que usó nuestro distinguido anfitrión, Broso, tú mero. Sí. Así es, que lo cual ha señalado y ha habido pues una reacción fuerte de segmentos que se han sentido ofendidos, sobre todo me parece por dos cosas. Uno, por el hecho de que se haya caracterizado la conferencia mañanera como una preproducción, como un montaje preparado y colocado para generar una especie de adoctrinamiento o de señalamiento político específicamente preparado. Propagandístico. Y propagandístico. Eso ha generado desde luego no solo una gran molestia, sino además, una molestia entre quienes están atentos a un proceso interesante como es la mañanera, sino además también en el sentido de que no se han aportado pruebas, digamos, de que existe ese montaje o esa preproducción. Es decir, no hay en el propio programa
se señaló que habrían de presentarse las pruebas de ese montaje, que no se decían por delicadeza o por educación, por no, cuidado. fue una ironía, porque además no se dan a conocer por el buen gusto o el mal gusto, haciendo una paráfrasis de Andrés Manuel, que no presenta, por ejemplo, los nombres de la lista de columnistas pagados, dicho por él, por buen gusto. O sea, tú tenías otros datos. Desde luego. Muy bien. Esa es una de las cosas. Y la otra que es, a mí me parece que ahí reside buena parte del asunto, es la gente que se siente ofendida por la utilización de decir que es una masa ignorante a la cual se le puede vender mierda inclusive. Sí. Entonces yo creo que vale la pena analizar de una manera puntual este asunto con la venia del anfitrión. Fíjate que